Señor bendiga a todos, hermanos. Este es su pastor Carl, ¿verdad? De la Iglesia Ciudad de Dios. Para darle la más cordial bienvenida a todos los miembros de la iglesia y a aquellos también que nos ven por las redes sociales. Hoy yo quiero llevarles un mensaje, ¿verdad? Acerca de la palabra de Dios. Si queremos hablar, ¿verdad? De establecidos en el fundamento de Cristo. Y para esto, ¿verdad? Quiero que tomemos nuestra Biblia para que podamos analizar esta palabra, ustedes junto conmigo, con sus libretas y apuntes, ¿verdad? Y sus bolígrafos, para que podamos abrir y ver lo que el Señor nos quiere decir hoy. Quiero que tome su Biblia, ¿verdad? Y vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Y vamos a leer, ¿verdad? Acerca cuando Jesús predicó las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Y dice así en el capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentados vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Y vamos a ver fundamentos en que debemos estar establecidos. Jesús, ¿verdad? En sus últimas horas sobre la tierra, Él habló a sus discípulos y les dijo esto. En Juan 16:12 dice: Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Y hay varios puntos, ¿verdad?, que podemos ver en estas escrituras de que habló Jesús. Y lo primero es que la palabra de Dios viene en una revelación progresiva. Nosotros, mire, a nosotros nos pueden, tal vez alguien nos pudiera leer la Biblia tal vez en un día, pero entender las escrituras para nosotros tiene que ser progresivo y gradual. Y el Señor está hablando y le dice: mira, yo tengo muchas cosas aún que decirle. Ya habían pasado 3 años y medio, pero ahora ustedes no pueden sobrellevarlo. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad y os hará saber todas las cosas que han de venir. Otra escritura en el 26 dice que Él os hará recordar todo lo que he hablado. Así que vemos en el Espíritu Santo el brazo ejecutor de las palabras que habla el Padre y el Hijo. Y estas últimas horas, ¿verdad?, cuando uno va dice las cosas más importantes, cuando uno se va de un lugar. Y por más que queremos, hermanos, nosotros, la verdad, tenemos que ir aprendiendo las escrituras progresivamente. Y hay muchas cosas que quiero hablar de eso. Mira, aún nosotros, mire, cuando yo comencé en el pastorado, yo decía: mira, esto es fácil, yo voy a escribir todas las enseñanzas en un libro y cuando yo necesite predicar, yo lo abro simplemente y lo leo. Pero la verdad no es así, porque créame que los libros las predicaciones que yo escribo, nunca más las vuelvo a tocar. O sea que voy progresivamente aprendiendo y conforme a lo que Dios me va enseñando, las revelaciones son nuevas de Él. Pero una de las cosas que no puede cambiar en nosotros es el fundamento. Y esto es de lo que queremos hablar hoy. El fundamento está por encima de todas las cosas. En primera carta a los Corintios, el capítulo 3 y versículo 10, y está hablando Pablo, dice: conforme
a la gracia de Dios que me es dada, yo como perito arquitecto puse fundamento y otro edifica encima. Otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que no, el que no sea Cristo. Y cuando hablamos de fundamento, hablamos de base sólida en que usted se afirma para poder avanzar en el cristianismo. El fundamento que nosotros tenemos ahora es el fundamento que está basado en el conocimiento y las doctrinas de Cristo. Y si usted no tiene eso, hermano, mire, mucha gente llega a la iglesia y uno comienza a ver las bases que tienen para andar. Nos dice Pablo que nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo. Y nosotros vemos entonces si es que, porque si uno quiere hacer un edificio, mire, si uno quiere hacer un edificio, primero tiene que cavar. Y tiene que sacar las masas, tiene que sacar la arena movediza, tiene que sacar todas las cosas pudredumbre hasta que llegues a la roca para establecer el fundamento, el terreno sólido. Y esto Jesús, ¿verdad?, está hablando en este capítulo de Mateo 5. Él está hablando a los discípulos y está dejando establecido fundamento. Si usted quiere fundamentarse, ¿verdad?, de los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, establecen el fundamento, y eso es lo que más me agrada de la Biblia, que Él no deja las cosas ambiguas. Él te dice qué es lo que debe hacer, dice que tiene que tener fundamento, pero también te dice cómo establecer eso. Y Él está hablando aquí. El versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando uno quiere establecerse, ¿verdad?, en la Biblia, uno tiene que buscar de todo el contexto y el pretexto de la Biblia para llegar a una conclusión propia, y en eso lo que debemos establecernos. El Señor aquí está hablando de carácter, está hablando bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes, los misericordiosos, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, y de todo ahí está hablando del egoísmo, que debemos dejar el egoísmo. Mateo 7:12 está la conclusión de todo lo que le está hablando. Está diciendo, lo que tú quieres que los hombres hagan contigo, hazlo con ellos. Y este es el fundamento de todo lo que estamos hablando, tener un corazón hacia los demás. Y yo quiero analizar esto bien, ¿verdad? Se trata de ir construyendo sobre nosotros, de quitar el egoísmo. Él dice, mire, en este mismo capítulo de Mateo, el versículo 24, dice, cualquiera pues que oye esta palabra y las hace, y esto es muy importante, y las hace, lo compararé semejante a un hombre que quiere hacer una casa y no funda su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos, vinieron los ríos, vinieron y soplaron contra esa casa y no se cayó porque estaba sobre la roca. Entonces habla de un fundamento sólido que es Cristo y en las doctrinas de Cristo. Y esto nosotros debemos, ¿verdad?, pensar bien en qué estamos fundamentados. En los tiempos que nosotros vivimos ahora, hermano, hay mucha gente llevado por todo viento de doctrina. Van de aquí para allá buscando una iglesia que se acomode a sus deseos. Y de esto no se trata el evangelio. Y también hay otras iglesias, hermano. Iglesias que se han establecido en credos. Significa, ¿verdad?, que están establecidos en un solo pensamiento y no permiten que la verdad progresiva de Dios penetre en ellos. Mucha gente quiere acomodar el evangelio a sus experiencias.
y buscan versículos que lo acomode a su experiencia cuando debe ser al contrario, porque la Biblia debe ser nuestra máxima norma de fe y conducta. Entonces nosotros podemos tomar esta palabra y establecerla, pero hay gente que no deja que la palabra se intervenga en los principios que ellos mismos se han acomodado y no tienen que ver nada con la verdad. Usted puede ver alguna cosa. Si Jesús está hablando de un corazón manso, humilde, con misericordia, ¿qué tiene que ver el egoísmo con eso? Y si usted ve una sobreexaltación de alguien, la autoexaltación, entonces usted puede ver que esa persona no está fundamentado en las cosas de Cristo. Entonces tenemos que ver que el fundamento entonces nos ayuda a analizar. Dice Pablo que fíjese cómo se sobreedifica, pero no puede faltar nunca. Cualquiera que pusiere otro fundamento, esa persona no entiende la verdad. Tenemos que fundamentarnos. Mire, Jesús, caminando con los discípulos, siempre, ¿verdad? Les comenzó a preguntar, ¿quiénes dicen que los hombres que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre? Y algunos comenzaron a decir, algunos dijeron, él es Elías, o él es Jeremías, o alguno de los profetas. Pero Jesús se voltea y directamente, y esta pregunta debemos hacerlo todo. Jesús se voltea directamente y le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y salió Pedro, ¿verdad? Siempre a responder, es el primero, ¿verdad? Con la boca. Y comenzó a hablar y decir, tú eres el Cristo. Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, ¿verdad? Se maravilló de eso y comenzó a decir, Pedro, mira, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te ha revelado estas cosas. Y a ti te digo, Pedro, que sobre esta roca fundaré mi iglesia y te daré las llaves del cielo, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y todo bien hasta ahí. Pero algunos hombres, hermano, hemos tomado esta escritura y hemos dicho que Pedro es el fundamento de la iglesia, y eso no es así. Pedro no es el fundamento de la iglesia, porque las mismas escrituras lo contradice. Y si usted tiene un fundamento que tiene huecos, y cuando digo que tiene huecos es que se pueda caer con otras cosas. Y Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Jesucristo mismo. Entonces, si hay escrituras que contradicen esta escritura, este pensamiento que tenemos, entonces no puede prevalecer. Le he dicho antes, ¿verdad?, que para que uno se establezca en cosas debe tener 2 o 3 escrituras que hablen claramente de lo que usted se quiere fundamentar. Y si hay otra que la contradice, entonces hay que cambiar, hay que ser lo suficiente humilde. Por eso el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No es pobre de pobreza, sino de falta de material, sino es pobre de humildad, el que acepta, que pueda aceptar la verdad de Dios. Nosotros que hemos estado caminando por un tiempo en este camino, muchas veces vemos, hermanos, que no es difícil creer en lo que dice Jesús, pero cuando hay tradiciones y costumbres, entonces la fe de nosotros
se ve vulnerada por cosas que tenemos arraigadas en el corazón. Jesús mismo dijo en en Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios por vuestras tradiciones que habéis transmitido a otros y otras cosas más. Así que estas cosas debemos entonces pensar, tenemos que desarraigar cosas para que podamos creer firmemente en la palabra de Dios. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo, hermano, hablamos de personas creyentes que se agrupan en una fe, una sola doctrina. El cuerpo de Cristo es gente convertida que tienen una sola fe y una sola doctrina. Dice la Biblia, ¿verdad? En Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu, como también fuiste llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre que es sobre todos, por todos y en todos. Entonces eso es lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros debemos hacer todo lo posible para vivir en paz, para que no perdamos la unidad de la fe, la unidad del espíritu. Y esto, ¿verdad? Nos toca a nosotros con un corazón. Por eso digo el corazón humilde. Ese es en lo que debemos fundamentado el corazón que tenía Jesús. Porque solo hay un Señor, una iglesia, y un solo espíritu, y un Padre que es sobre todo. Y la meta, entonces, piensa en la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiere que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Esto es caminar en el carácter de Cristo y caminar desarrollado con toda la habilidad de Cristo. Eso lo dice Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. A fin de que, otra escritura que habla de eso, en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, dice así, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces se trata de desarrollarnos en el conocimiento y la fe de Cristo. El conocimiento, y tenga esto bien presente, ¿verdad? Que no somos nada si no conocemos la verdad de Cristo. Y las escrituras dicen que Cristo, ¿verdad?, anduvo haciendo bienes. Ese es el efecto. Haciendo bienes por todo el mundo. Eso lo dice Hechos 10:38. Dice cómo Dios ungió con Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, Espíritu Santo y poder. Y cómo anduvo haciendo bienes por todo el mundo y librando a los oprimidos del diablo. Hay dos cosas, ¿verdad? El del carácter de Cristo para acercarnos a la gente y tener compasión por ellos, y la habilidad desarrollada en el Espíritu Santo con poder para poder actuar con poder con la gente. Entonces nuestros fundamentos está basado en que conocemos a Cristo y andamos haciendo bien. Okay. Dice un salmo por ahí, el Salmo 11:3. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer los justos? Tenemos entonces que edificar en nuestra iglesia que llegamos, hermano. Nosotros miramos en quién está basado el fundamento. Cada vez que una persona llega, vamos a ver, porque algunos creen que es el pastor, que deben estar tratando de agradar al pastor, o tratando de... No, usted está, su fundamento escrito siempre debe estar buscando a Cristo, no buscando otras cosas. La ventaja de que cuando uno tiene un fundamento bien establecido es que desde ese punto usted puede analizar todas las cosas. Y usted puede ver lo que está incorrecto, lo que no está correcto, y usted analiza desde esa base. Si alguien
y otra vez, ¿verdad? La sobreexaltación, si todo gira en torno a ti. Entonces vemos que hay algo que no está bien en ese fundamento. Si alguien no glorificara a Cristo, entonces el fundamento te va a decir, esa persona no anda en la línea correcta. Nosotros que estamos en este cuerpo, hermanos, no somos perfectos. Porque aún vivimos en este cuerpo. Somos un espíritu que tiene un alma y mora en un cuerpo. Y a veces cometemos errores. Y mucha gente han cometido errores y no se vuelven a levantar. ¿Por qué? Porque su fundamento no es el correcto. Mire, si nosotros derramamos nuestra sangre en un lado por una herida, por cualquier cosa, la sangre nuestra se seca y emite un mal olor. Pero en cambio la sangre de Cristo, la que derramó hace más de 2000 años, ella está viva todavía y produce y tiene la capacidad de limpiarnos y restaurarnos. ¿Por qué le digo esto? ¿Verdad? Dice un versículo que habla a los cristianos de ese mismo punto. Está en la primera carta de Juan 1:9. Si confesaras vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir, pastor? Quiere decir que si usted no tiene un buen fundamento y usted no sabe de la misericordia, la piedad y todo lo que representa a nuestro Señor Jesucristo, usted lo va a hallar difícil volver a Él. Tiene que reconocer primero no somos perfectos y que Él es perdonador y está dispuesto siempre a que cuando uno se arrepienta, nosotros volvamos a volver a sus brazos. Es como la parábola del hijo pródigo. Él salió de su casa, ¿verdad? Y gastó todos los bienes que el padre le había dado. Y llegó a lo más profundo donde podía llegar el hombre, hasta querer y anhelar comer lo que los animales comen. Pero volvió en sí. La escritura dice, volvió en sí. ¿Qué quieren? Hay que pensar. En la casa de mi padre hay muchos obreros. Y ellos comen. Mi padre los trata bien. Ellos comen y tienen todas sus prestaciones y todas las cosas. Comen bien y están saciados. Y yo por acá. Entonces, una persona que no conoce a Dios no puede tener el fundamento. Gracias a Dios, hermano, él entró en sí y sabe que si va donde su papá y se arrepiente, el padre siempre lo va a recibir. Entonces no hay razón para que una persona que haya cometido errores esté fuera del camino del Señor. El poder restaurador de Dios está así. Él lo limpia con su sangre y vuelve a caminar donde estaba. Y nosotros, ¿verdad? Tenemos esta palabra hoy. Dice la escritura en primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia. Nos limpia. Pero dice si tenemos comunión, si regresamos al redil. Entonces, la fuerza, ¿verdad?, para regresar está en nosotros. Y yo no estoy hablando, ¿verdad?, de una predicación de restauración ni nada, sino el fundamento que debemos tener todos nosotros. Preocuparnos por conocer al Dios vivo que tenemos, y Él no ha cambiado. Dice la escritura en Hebreos 13:8 que Él es el mismo de ayer y por los siglos. Él es hoy y siempre. Él no cambia su carácter, Él no es variante en eso. Siempre su misericordia, apelamos a ella para poder volver a este camino. Y yo doy gracias a Dios por Él, porque tantas veces, hermano, que uno hace cosas que no
no se alinean a la palabra de Dios, pero gracias por el fundamento que tenemos, que es Cristo. Y andamos en ese fundamento y sabemos que nosotros podemos volver a Él cuando decidamos volver a Él. Así que yo quiero no ser tan largo hoy y quiero orar, ¿verdad? Y siempre es la oración. Dios nos oye, Él siempre está con nosotros. Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y aunque usted no perciba ni sienta, su palabra pues está por encima de todo lo que nosotros podamos entender. Él siempre va a estar a pesar de todo. Y solamente esperando en nosotros que hagamos las cosas correctamente, pensando en Él siempre, que nos va a ayudar siempre. Así que yo quiero orar en este día. Padre, gracias te doy, porque tu palabra es verdad. Tú no haces acepción de personas. Así como lo hiciste con otros, lo vas a hacer con nosotros. Y yo creo, Padre, que nosotros tenemos un Dios todopoderoso y podemos dar testimonio de este Dios que hace por aquellos que en Él esperan. Yo oro, Dios, por los que están oyendo esta exhortación, esta enseñanza, y que nos preocupemos más por conocerte a ti y las doctrinas que tú has dejado establecidas. Yo te doy gloria, Padre, y oro por ellos, que todo tu poder, tu fuerza esté en ellos y restaura todas las cosas que hay que restaurar. Señor, gracias te doy y toma autoridad tuya, la que tú nos has dado, y oro que toda enfermedad y toda dolencia, toda angustia, también las enfermedades del alma, se vaya de cualquiera persona que oye este mensaje en este momento. Padre, te doy gracias. Amén.